Nosotros somos el equipo 1, conformado por Dayana, Astrid y Denise. y en este video les vamos a hablar sobre el ciclo de Krebs. Bueno, antes de empezar, quiero hablarles un poquito sobre lo que es el ciclo de Krebs. Les voy a dar una pequeña, muy breve introducción de más o menos lo que es este ciclo y pues por qué ocurre, para qué sirve, más que nada para entender un poquito más lo que vamos a ver a continuación y tener una idea de la importancia que tiene esto en nuestro sistema. Yo soy Astrid García. Pues vamos a empezar hablando sobre el nombre. El ciclo de Krebs toma este nombre que es el más famoso o el más conocido por la persona que lo descubrió, que fue Adolf Krebs. Pues claramente le quiso poner su apellido. Este ciclo también recibe otros nombres. Es conocido también como ciclo del ácido cítrico o también se le conoce como el ciclo de los ácidos tricarboxílicos. ¿Por qué? Bueno, esto lo vamos a ver un poquito más adelante cuando ya estemos explicando las reacciones de este ciclo. Este ciclo consta de 8 reacciones. Y bueno, para empezar, ¿qué es el ciclo de Krebs? El ciclo de Krebs es una serie de reacciones bioquímicas. Esto ocurre para remover electrones. Estos se remueven del acetilcoenzima A. ¿Por qué? Bueno, todo esto para formar NADH y FADH, lo que se usará en la cadena respiratoria para eventualmente producir ATP. En otras palabras, en palabras más simples, más sencillas, el ciclo de Krebs juega un papel muy importante, un papel fundamental en los seres vivos. Esto ocurre en las células de los seres vivos, incluyéndonos a nosotros los humanos. Es importantísimo porque es una vía metabólica que lo que hace es producir energía en forma de ATP. Y pues algunas funciones de este ciclo es la obtención de electrones, que estos después serán utilizados para obtener energía. También es una fuente de precursores para producir aminoácidos, que como sabemos los aminoácidos también son parte esencial de nuestro sistema, de nuestra vida. Produce bases nitrogenadas, colesterol, entre otras cosas. Bueno, antes de comenzar a explicar lo que es nuestro ciclo de Krebs, me parece importante retroceder un poquito y recordar lo que es el ciclo de la glucólisis. Entonces, como ya conocemos este ciclo, podemos saber que el producto final de la glucólisis es el piruvato. Esto que vemos aquí es una molécula de piruvato. Y pues bueno, antes que nada sabemos que nuestro ciclo de la glucólisis no solo nos da como producto un piruvato, sino que nos da 2 moléculas de piruvato. Y ya desde aquí podemos comenzar lo que es nuestro ciclo de Krebs. Y para poder continuar con el siguiente ciclo, que ya sería el ciclo de Krebs, esta molécula no se puede quedar de esta manera, tiene que ser modificada. ¿Y cómo es esto? ¿Qué va a pasar? Nuestro piruvato va a sufrir una transformación y en lugar de tener
3 átomos de carbono. Se va a perder uno al entrar a la reacción, lo que es esta enzima. El piruvato deshidrogenasa. Bueno, y olvidé mencionarlo, pero cuando se transforma la molécula del piruvato va a quedar al resultante de esta molécula y su nombre es acetil-CoA. Y aquí es donde da inicio nuestro famosísimo ciclo de Krebs. Vamos a empezar con la reacción número 1. En esta primera reacción, el acetil-CoA, que fue el producto resultante de la transformación del piruvato, que era el producto final del ciclo de la glucólisis, se va a unir a esta otra molécula. Esta otra molécula es el oxaloacetato. Entonces, esta molécula se une con esta molécula, oxaloacetato más acetilcoenzima A. ¿Esto qué va a dar como resultante? Bueno, primero que nada, vamos a desenglosar un poquito estas moléculas para que sea un poco más fácil, un poco más sencillo de explicar y de comprender. Bueno, ya teniendo un poquito más desarrolladas nuestras dos moléculas, podemos observar bien lo que es cada átomo. Entonces, como dije, este oxaloacetato se va a unir a este acetil-CoA. Esto en presencia de una enzima, que va a ser la primera enzima de nuestra reacción. Esta enzima va a entrar y va a unir a estas dos moléculas. ¿Y cuál va a ser esta enzima? Bueno, esta enzima es la citrato sintasa. Esta es la enzima número 1. Ok, y bueno, lo que va a pasar aquí es que se van a modificar un poquito estas dos moléculas para que se puedan unir y formar una sola. Entonces, lo primero que se va a hacer es que esta coenzima A va a salir de esta molécula porque por el momento no le sirve, entonces necesita ser modificada para poder continuar y seguir con el siguiente paso. Para esto, este hidrógeno que está aquí va a pasar a situarse al lado de este oxígeno que está aquí. Va a quedar así. Esto se va a quitar, se va a mover y va a pasar para acá. Entonces, para esto, este enlace del oxígeno con el carbono se quita. ¿Por qué? Porque tiene que dárselo al hidrógeno para enlazarse con él. ¿Pero qué sucede aquí? Bueno, con este movimiento las moléculas quedan un poco inestables. ¿Por qué? Porque este carbono solo va a quedar con 1, 2, 3 enlaces y como sabemos debe de tener sus 4 enlaces ocupados. Entonces esta molécula queda inestable al igual que esta, porque este carbono de aquí igual va a quedar con 1, 2 y 3 enlaces nada más. Entonces, ¿qué va a ocurrir aquí? Este carbono y este carbono se van a unir. Se van a unir y así
ahora queda con 1, 2, 3 y este sería el cuarto enlace. Y aquí 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el cuarto. Y por acá vamos a quitar esto, que como ya dije no lo necesitamos por el momento. Entonces esta coenzima A se va a ir, va a salir de la reacción y aquí va a entrar o vamos a tomar una molécula de agua, pero esta molécula de agua también la vamos a desglosar. Y lo que va a pasar, aquí ya desglosamos o partimos la molécula del agua. Como aquí quitamos la coenzima A, hay un lugar disponible, hay una vacante. Entonces, lo que va a suceder es que los dos hidrógenos se van a ir con la coenzima A y aquí solo nos va a quedar el oxígeno. Y bueno, nuestra molécula resultante de la primera reacción va a ser esta. Esta primera molécula resultante de la reacción va a recibir el nombre de citrato, pero esta también puede ser llamada ácido cítrico o ácido tricarboxílico. Este último, pues como podemos ver aquí, tiene 1, 2, 3 carbonos. Bueno, para proseguir, ahora vamos con la reacción número 2. Como sabemos, pues el citrato fue el producto resultante, la molécula resultante de la primera reacción. Entonces, ahora vamos a proseguir con la reacción número 2. ¿Qué va a pasar aquí? Lo que va a pasar es que va a haber otra transformación para que nuestro ciclo pueda continuar. Esta molécula no se puede quedar así. Entonces va a entrar la enzima número 2. ¿Cuál es esta enzima? Bueno, el nombre de esta segunda enzima es la aconitasa. ¿Qué es lo que va a hacer esta enzima? Bueno, aquí se van a hacer unos pequeños movimientos, unos pequeños cambios. Lo que le va a pasar a esta molécula es que va a sufrir de una isomerización. ¿Cómo va a suceder esto? Bueno, aquí se va a romper estos dos enlaces. Este hidrógeno con este grupo hidroxilo van a salir. Entonces tenemos un hidrógeno y un OH. Bueno, como vimos, aquí salió esta molécula del agua porque quitamos el grupo de hidroxilo de acá y quitamos el átomo de hidrógeno de acá. Entonces aquí, pues recordando, el carbono debe de tener 4 enlaces. Entonces aquí, al separarlo de su grupo de hidroxilo, queda inestable de nuevo. Lo que vamos a hacer es agregarle
un doble enlace. Y aquí su nombre va a cambiar. Va a pasar de anteriormente ser citrato a ahora llamarse o tomar el nombre de cis-aconitato. Y pues en esta segunda reacción se considera como una sola reacción porque realmente las cosas pasan muy rápido y pues se considera una reacción reversible. ¿Por qué? Bueno, es lo que voy a explicar a continuación. Esta molécula queda así, pasa de citrato a cis-aconitato. Y como dije, es una reacción reversible y es como si ocurrieran dos reacciones en una. Pero al ser todo tan rápido, se considera solamente un paso y va dentro de la misma reacción 2. ¿Qué va a pasar ahora? Por acá, lo voy a escribir acá, habíamos sacado una molécula de agua, porque quitamos el grupo hidroxilo de acá, el átomo de hidrógeno de acá. Bueno, ahora vamos a regresar a ellos dos a la molécula. Sin embargo, van a regresar invirtiendo sus papeles. Es decir, si el grupo hidroxilo estaba acá, se va a posicionar ahora acá y el átomo de hidrógeno que inicialmente estaba acá, ahora lo vamos a poner en este lugar. Bueno, entonces el grupo hidroxilo va a quedar acá, este hidrógeno va a quedar acá. Al haber quitado estos dos, al haberlos sacado de la molécula, tuvimos que agregar un doble enlace para que este carbono de aquí se estabilizara. Ahora ya no es necesario porque ya regresaron otra vez a la molécula, ya se incorporaron. Entonces simplemente lo quitamos, lo borramos y de nuevo va a cambiar su nombre esta molécula, porque pues va a suceder una isomerización. ¿Por qué una isomerización? Seguimos teniendo los mismos componentes, simplemente en un diferente orden. Va a recibir el nombre de isocitrato. Y el producto resultante de esta segunda reacción va a ser este. Así es como queda. Bueno, en la reacción 3 entra la enzima isocitrato deshidrogenasa. Esta enzima llega con un paquete de energía que es el NAD. Este NAD se ocupa a cargar de dos átomos de hidrógeno y esto se los va a quitar al isocitrato, que le va a quitar este y este, convirtiéndose el NAD en NADH más H. La molécula queda inestable ya que solo tiene 3 enlaces, entonces lo que hace es formar un doble enlace. Pero la enzima isocitrato deshidrogenasa es muy fuerte y lo que hace es quitarle el grupo carboxilo completo a la molécula. La molécula vuelve a quedar nuevamente inestable porque solo tiene 3 enlaces. Entonces lo que hace es buscar rápidamente un hidrógeno y se lo coloca para quedar un poco más estable, pero igualmente sigue quedando débil y cambia su nombre a alfa-cetoglutarato. En la reacción 4
entra la enzima alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Esta coenzima llega con un paquete de energía que es el NAD, pero en esta molécula ya no hay de dónde agarrar energía para llenar el paquete NAD. Entonces recordamos que en la reacción 1 salió la coenzima A, y esta coenzima A tiene los dos hidrógenos que necesita el NAD. Entonces lo que hace es pasárselas y como resultado queda NADH más H. Pero lo que vemos es que esta coenzima ya va a quedar sin los dos hidrógenos, pero busca enlazarse a esta molécula. Entonces al alfa-cetoglutarato se le va a quitar el grupo carboxilo y en su lugar van a colocar la coenzima A. Bueno, como vimos anteriormente, se quitó el grupo carboxilo liberando dióxido de carbono y se colocó la coenzima A, y esto lo que hace es cambiar el nombre, que ahora se va a llamar succinil coenzima A. Ahora tenemos la reacción 5. En la reacción 5 va a participar la enzima succinil coenzima A sintetasa. Lo que va a traer esta enzima es un grupo más pequeño de energía, que es el GDP, pero también va a traer consigo un fósforo inorgánico, que es el que va a cargar de energía al GDP. Pero aquí hay un problema. El fósforo inorgánico no enlaza bien con el GDP porque tiene 4 oxígenos y solo se necesitan de 3 oxígenos para cargar de energía al GDP. Entonces lo que ocupa hacer la enzima es quitarle un oxígeno al fósforo inorgánico. Entonces a la molécula de succinil coenzima A se le va a quitar la coenzima A y en su lugar va a enlazar el fósforo inorgánico. Bueno, nos quedamos en que se colocó el fósforo inorgánico a la molécula. Lo que va a hacer este fósforo inorgánico es regalarle un oxígeno a la molécula. Y también nos quedamos en que el GDP necesita de 3 oxígenos para poder cargar energía. Entonces lo que queda del fósforo inorgánico, que es esto de acá, se lo va a dar para poder cargarse de energía. GDP significa guanidín difosfato, pero ya que está cargado va a pasar a ser GTP, que es guanidín trifosfato, que después este GTP se va a transformar en ATP. Y ya lo último que queda es nombrar a la molécula, que va a quedar como succinato. En la reacción número 6 tenemos a nuestra molécula succinato, la cual se verá afectada por la enzima succinato deshidrogenasa, la cual por medio de la coenzima dinucleótido de flavinadenina quitarán estos dos hidrógenos que están aquí. Como podemos ver, la molécula queda inestable porque nada más tiene 3 enlaces, necesitamos 4, por lo tanto formaremos el cuarto enlace, un doble enlace aquí para formar los 4. Asimismo, se preguntarán ¿dónde se fueron los dos hidrógenos? Se fueron a la coenzima FAD, que al final se llamará FADH más H. Aquí están los dos hidrógenos, la carga de energía que le quitó. Por lo tanto, la molécula del succinato pasará a llamarse fumarato. En nuestra reacción número 7 tenemos a la molécula de fumarato, la cual se verá afectada por la enzima fumarasa, que hará esta enzima liberar una molécula de agua en la molécula. ¿Cómo lo hará? Poniendo un grupo de hidrógeno y un grupo OH aquí. Como podemos observar, ya esta molécula tiene 5 enlaces en lugar de 4, por lo tanto vamos a romper este doble enlace. Con esto ya listo, tenemos formada a la nueva molécula. En lugar de llamarse fumarato, pasará a llamarse malato. ¿Por qué ocurrió esto de la reacción número 7 liberando la molécula de agua?
lo hizo para cargar otra vez la molécula llamándola malato para después quitarle los grupos hidrógenos, pero eso se verá en la siguiente reacción. En la reacción número 8, como anteriormente dije, se va a quitar los grupos hidrógenos por medio de la enzima malato deshidrogenasa. Va a quitar los grupos hidrógenos. Va a quitar este hidrógeno de aquí y este hidrógeno de acá. Como podemos observar, se vuelve a quedar débil la molécula de malato. Aquí hay 4 enlaces y aquí hay solo 3. Por lo tanto, con ayuda de la coenzima nicotidamina adenina dinucleótido, formaremos el doble enlace aquí. Y nuestra molécula de malato pasará a llamarse oxaloacetato, que si nos damos cuenta es la misma molécula que teníamos al inicio del ciclo de Krebs. Por lo tanto, se volverá a cerrar el círculo y volverá a comenzar el ciclo. Ok, ahora tenemos el conteo de moléculas energéticas, que son las que se produjeron en todo el ciclo de Krebs. Por lo tanto, aquí tenemos que son el ATP, el FAD y el NAD. También se produjeron dióxido de carbono, que estas son 2. Tenemos que tener en cuenta a cuántas moléculas de ATP equivale cada una de ellas. En ATP, pues equivale a 1, en el FAD equivale a 2 moléculas de ATP y en el NAD equivale a 3. Y ahora, se produjeron en el ciclo una molécula de ATP por lo que equivale, que tenemos el total de 1. Entonces se produjo en el ciclo una molécula de FAD que equivale a 2 moléculas de ATP, entonces en total tenemos 2. Y aquí en el NAD se produjeron 3 por 3, que es lo que equivale, tenemos 9. Esto nos da, si lo sumamos, el total de 12 moléculas de ATP. Tenemos que tener en cuenta que al inicio del ciclo de Krebs se realizó el ciclo de la glucólisis, que teníamos 2 moléculas de piruvato. Por lo tanto, el ciclo de Krebs se realizó 2 veces y lo vamos a multiplicar por 2. Esto dándonos un total de 24 moléculas de ATP.